Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de algunas generalidades de toxicología. Los invito a ver algunos recursos que hemos preparado para ustedes. En la página del Departamento de Farmacología está una participación notable, muy interesante, de la doctora Arredondo, que está en la pestaña de recursos para los alumnos. Ahí pueden observar esta participación que habla igual de este tema de toxicología. Entonces, vamos a empezar con algunas cosas generales de conceptos y formas de atacar a estas expresiones clínicas de las intoxicaciones. Y me gustaría empezar compartiendo con ustedes también otros recursos que pertenecen a nuestro sector salud, ¿no? Hay centros de referencia toxicológicos, hay un directorio de la Red Toxicológica Mexicana que está en esta liga en específico, y pues como ustedes pueden ver, pues hay diferentes hospitales a donde se pueden dirigir por consejos específicos relacionados a intoxicaciones, ¿no? Sobre todo, me imagino cuando hacen el servicio social, por ejemplo, que están dudando con respecto a alguna intervención farmacológica, pues bueno, pueden abrir el directorio y ver el centro más cercano a donde se encuentren y eh, recibir orientación a través de estos centros, que en la mayoría pues hay este tipo de consejo a las 24 horas. Y pues bueno, también este link está vinculado a estos centros de referencia, y ahí hay algunos documentos interesantes como guías de práctica clínica para cada una de las posibles expresiones de intoxicaciones. Dicho esto, pues entonces empezaremos definiendo algunas cosas del lenguaje que utilizaremos a través de este video. Bueno, tóxico, que contiene veneno o causa envenenamiento. Hablamos al principio del curso, cuando vimos generalidades, que pues en realidad todos los fármacos tienen esa posibilidad de ser tóxicos, ¿no? Dependiendo de la dosis o las circunstancias que tenga el paciente. Si nosotros administramos paracetamol, si nosotros administramos aspirina, pues puede llegar a causar alguna respuesta venenosa, ¿no? Puede convertirse en un tóxico. Entonces, relacionado a eso, pues veremos algunos formas, igual desde el punto de vista farmacológico, de revertir estos efectos. Un veneno es una sustancia que, introducida a un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e inclusive la muerte. Y pues bueno, veremos algunos venenos, ¿no? Que son comunes en nuestro país, ¿no? Tenemos unas áreas donde existe una gran cantidad de especies venenosas, tanto de arañas como de serpientes, ¿no? Y entonces veremos cuáles son las posibilidades farmacológicas de revertir esto de posible envenenamiento. Riesgo, pues contingencia o proximidad de un daño. Evidentemente, nosotros tenemos que valorar el riesgo de los pacientes. Muchas veces en esta circunstancia de exploración o de interrogatorio al paciente o a sus familiares con respecto a qué se dedican, si están en esta posibilidad de riesgo por exposición ante algún fármaco o un tóxico o algún veneno, y entonces eso nos da alguna pauta de orientación para cómo conducirnos desde el punto de vista farmacológico. Y evidentemente los antídotos que utilizamos para contrarrestar estos efectos, que son sin duda pues nocivos. Eh, a lo largo de su formación como médicos van a observar que existe una serie de pasos que normalmente seguimos ante
el manejo de un paciente en un estado crítico de urgencias o de intoxicación. Y entonces hay una mnemotecnia que se llama ABCDE. Y entonces la A es de vía aérea, ¿no? Tenemos que ver si este paciente tiene permeable la vía aérea, si no hay algo que obstruya el libre paso de aire, de oxígeno, y entonces muchas veces tenemos que únicamente retirar alguna cosa que esté obstruyendo, ¿no? Alimentos o alguna otra cosa extraña, y de esa forma podemos ir mitigando algunos riesgos. La B es del inglés breathe, ¿no? Respiración, y entonces se tiene que mantener la oxigenación y ventilación adecuada, ¿no? Y seguramente se habrán enterado que hay algunos cursos que son de soporte vital básico y soporte vital avanzado, donde les enseñamos a cómo eh, procurar que exista este proceso de respiración, de ventilación, en caso de que se necesite ventilación asistida. La C es de circulación, ¿no? Se tiene que ver si existe una perfusión adecuada de los órganos y mantener una vía periférica eh, de intervención disponible, ¿no? Y entonces aquí, pues lo que se procura es tener una vía permeable para poder administrar desde el punto de vista farmacológico, intravenosa, para los pacientes. La D significa discapacidad de evaluar la función del sistema nervioso central, y entonces ahí es cuando les preguntamos, oiga, ¿cómo se llama? ¿Sabe dónde está? ¿No? Es para ver qué tan ubicado en tiempo y espacio está. Se puede administrar en esta etapa oxígeno, dextrosa, naloxona, ¿no? Dependiendo de qué es lo que nosotros estemos observando. Ahorita les vamos a decir que, cuáles son las características de algunos síndromes que nos orientan a pensar qué necesita el paciente y de qué está intoxicado. Eh, y pues la E se llama de exposición, ¿no? Si, por ejemplo, hay alguien que ha estado expuesto a monóxido de carbono porque su casa se quemó, porque su auto se quemó, o lo que sea, entonces aquí lo que tenemos que hacer es limitar la exposición, ¿no? Alejarlo de este lugar que se está quemando y administrar oxígeno, por ejemplo, ¿no? Hay otros fármacos que su exposición es de otro modo, ¿no? Por ejemplo, los organofosforados, estas sustancias que se utilizan como insecticidas, pues bueno, ahí limitar la exposición será quitarle la ropa contaminada, hacerle un lavado general en la piel para que se limite la exposición de ese agente que está causando la intoxicación, ¿no? Entonces, estos son de forma general los pasos que tenemos que ir siguiendo para evaluar al paciente intoxicado. Entonces, pues bueno, como ya dijimos, detener la exposición en caso de que nosotros sospechemos de que hay una influencia de un agente que inhaló nuestro paciente, pues lo tenemos que separar. Cuando sospechamos que el agente se está teniendo esta influencia sobre la persona a través de la vía cutánea o mucosa, pues evidentemente también tenemos que limitar esa exposición. Si se inyectó o si se ingirió, entonces existen otras cosas que podemos hacer, ¿no? Estrategias de vaciamiento gástrico, la irrigación intestinal total, utilizar catárticos o utilizar algunos agentes que pueden ayudar a la absorción, ¿no? Del tóxico, es decir, que va a evitar que esté expuesto y que vaya a ser absorbido por nuestro organismo. Y una buena idea es administrar carbón activado. 10 gramos de carbón activado
absorbe más o menos 1 gramo de fármaco que suponemos que es el tóxico. Hay algunas sustancias que no son susceptibles a tener esta interacción con los poros de este carbón que atrapa el tóxico, como son los alcoholes, los corrosivos, los hidrocarburos y los metales. Estos no son susceptibles de que sean objeto de mitigar la intoxicación a través del carbón. ¿Qué puede pasar si alguien está bajo este tratamiento con carbón activado? Pues puede tener vómito, puede tener estreñimiento, y tenemos que tener cuidado de tener una vía aérea permeable, porque puede tener aspiración pulmonar y eso puede causar la muerte. Otra circunstancia muy común en el asunto del paciente intoxicado, pues es que pueda tener anafilaxia, ¿no? Esta circunstancia puede ser por varios motivos, ¿no? Puede ser que sea la respuesta a un fármaco, o sea, de que lo picó una abeja, ¿no? Y causó una reacción anafiláctica. Y entonces, el procedimiento común es la administración de estos 2 fármacos en específico, la adrenalina. La adrenalina se administra por vía intramuscular a esas dosis, y lo que provoca este fármaco, ya lo vimos cuando revisamos adrenérgicos, pues ustedes saben que pueden ser unos potentes broncodilatadores y pueden causar vasoconstricción, que podría limitar esta eh, exposición a mediadores inflamatorios de mastocitos y basófilos, y entonces pues la adrenalina constituye la base en el tratamiento de anafilaxia. Si existe o persiste un problema de broncoconstricción o broncoespasmo, pues nosotros ya lo vimos también cuando vimos asma, la utilidad de utilizar dexametasona, no solamente como un agente antiinflamatorio o inmunomodulador, sino también como broncodilatador, ¿no? Entonces, estos 2 agentes, pues es preferible que ustedes los tengan en sus consultorios por cualquier circunstancia vinculado a la anafilaxia. Existe, como dije, una serie de síndromes que se pueden vincular de forma muy fácil a algunos agentes, y los toxicólogos pues les llaman toxíndromes. Empecemos con este, que es el toxíndrome simpático mimético. Hay algunos agentes que pueden causar esta alteración, esta exacerbación del simpático, como algunas drogas como la cocaína o la anfetamina. ¿Cómo se imaginan que va a estar el estado mental de alguien que ha consumido mucha cocaína, ¿no? Pues ese amigo está agitado, ¿no? Está con este proceso de euforia. ¿Cómo creen que esté la frecuencia cardíaca con esta influencia del simpático, ¿no? Pues va a estar aumentada, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Eh, ¿Cómo estará la presión arterial? Como está elevada la frecuencia cardíaca, pues también va a estar elevada la presión arterial, ¿no? ¿Cómo estará la temperatura? Pues la temperatura estará aumentada también. Algo que normalmente ocurre cuando existe esta influencia del simpático es que el tamaño de la pupila aumenta. Eh, ¿Cuál sería la influencia de los colinérgicos? Si de repente tenemos un exceso ya no de adrenalina, sino de acetilcolina. Y esto se ve con algunos agentes como los insecticidas organofosforados, ¿no? Organofosfatos. Eh, Aquí está la influencia de la acetilcolina presente, ¿no? Y entonces el paciente se ve totalmente diferente a los que tienen el síndrome simpático mimético. Estos se ven con somnolencia o coma. La
ritmo respiratorio, la frecuencia respiratoria puede estar aumentada, el tamaño de pupila está disminuido y hay una mnemotecnia que se llama SLOSH, que significa este S de salivación, ¿no? La influencia de acetilcolina en las glándulas, ustedes saben que es que produzcan moco, ¿no? Entonces, o funcionen, en el caso de salivación, la L de lagrimeo, la eh, U sería urination, ¿no? Pero en español, pues, micción, eh, la D de defecación, la G de gastrointestinal, en cólicos gástricos, y la E de emesis, ¿no? Todo esto lo hemos revisado cuando hemos visto la influencia de la acetilcolina en sus receptores en varios lugares, y entonces, pues, eso se observa cuando hay este toxíndrome vinculado por el aumento de la acetilcolina que puede estar mediado por organofosforados. ¿Qué pasaría si nosotros estamos en un escenario donde este efecto de la acetilcolina se viera interrumpido? Y entonces se observa un síndrome anticolinérgico, ¿no? Y entonces ustedes recordarán que la atropina es el antagonista del receptor de acetilcolina en todos lados, ¿no? Entonces, si alguien está intoxicado con atropina, es decir, no estamos dejando que la acetilcolina esté funcionando, ¿cómo se van a ver? Estos amigos se ven con delirio, aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura, aumento del tamaño de la pupila, y recordar cuál es el efecto en el intestino, en el músculo liso, ¿no? Si no tenemos acetilcolina, entonces el intestino se paraliza, ¿no? Hay un híleo paralítico y rubefacción. ¿Qué pasará si el agente que está causando la intoxicación es un opioide, ¿no? Como heroína, oxicodona o la propia morfina? Pues sabemos cuál es el efecto de los opioides en el sistema nervioso central, ¿no? Lo utilizamos para, como un analgésico potente, pero también sabemos que es un depresor del sistema nervioso central. Y entonces la gente que está con opioides pues va a tener somnolencia o coma, y va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la frecuencia respiratoria. Recordar que la reacción adversa más fea de los opioides es la parálisis respiratoria. En el caso de los opioides, pues bueno, también va a haber una disminución del tamaño de la pupila. ¿Qué pasa si eh, hay gente que llega por una sobredosis de benzodiazepinas o de barbitúricos, ¿no? Ustedes recuerdan cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, ¿no? Su vínculo con el receptor GABAérgico, ¿no? Y lo que provoca, ¿y para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para estas crisis de ansiedad o para mitigar los ataques convulsivos, ¿no? Y entonces, estos sedantes hipnóticos, pues bueno, van a causar somnolencia, pueden causar coma, disminución de la presión o de la frecuencia respiratoria, ¿no? Recordar que las benzodiazepinas, pues también puede causar depresión respiratoria. Y hay otros, pues bueno, que veremos de forma específica. Entonces, aquí es un buen momento para hacer un repaso, ¿no? De mecanismos de acción específicos que hemos revisado a lo largo del año y su expresión desde el punto de vista toxicológico. Entonces, ahora veremos algunos antídotos de forma específica. Entonces, hay muchos antídotos para varias intoxicaciones. Los que están marcados son los que vienen en el programa y analizaremos un poco. El caso de la penicilamina, pues este es un agente quelante, ¿no? Recordar que un agente quelante es un compuesto que forma estos complejos con los metales, y entonces de esa forma pues evitan
que ya no se unan a ligandos biológicos. Una de las intoxicaciones por metales que se ven de forma más común es esta, que es el cobre, donde se ve un halo, ¿no?, de color cobre. Se llama anillo de Kaiser-Fleischer, que se ve en gente que tiene esta, que es una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson, que tiene un déficit de la eliminación de cobre, ¿no? Y entonces aquí pues podemos administrar penicilamina, que va a usar este efecto quelante, y entonces el cobre ya no se va a unir a algunos procesos y algunos tejidos. Esta es una intoxicación por plomo, ¿no? Se ve que se llama ribete plúmbico, ¿no?, o saturnino, que son estas manchas como negras, ¿no?, que se ven en la base de los dientes. Y también, pues bueno, el asunto del plomo y el mercurio es muy común que tengamos intoxicaciones porque pues hay veces que consumimos algunos peces que han estado en contacto con plomo o mercurio, y entonces nosotros nos intoxicamos como de segunda mano, ¿no? Y entonces, pues, podemos utilizar este agente que es un quelante y evita que presentemos este tipo de toxicidad. La penicilamina, pues, se utiliza para la enfermedad de Wilson, que ya dijimos, intoxicación por plomo, hay algunos casos que se utilizan para estos otros padecimientos como artritis reumatoide, y pues bueno, no se puede utilizar en insuficiencia renal o anemia clásica. La intoxicación por metanol, pues ustedes saben que últimamente ha cobrado una relevancia importante. El metanol eh, se utiliza en varios lugares, ¿no?, como barnices o como base de pintura, y pues es una forma mucho más económica, a diferencia del etanol, de combinar con las bebidas alcohólicas, ¿no? Y entonces el alcohol adulterado que venden como en 3 pesos para sus fiestas, pues muchas veces está hecho a base de metanol. Y el problema es que el metanol, a través de estos procesos de biotransformación, primero a través de la deshidrogenasa alcohólica se convierte en formaldehído, y después a través de la aldehído deshidrogenasa se convierte en ácido fórmico. Estos dos compuestos son altamente tóxicos y pueden causar toda esta serie de eventos, ¿no? Pueden causar dolor de cabeza, malestar gastrointestinal, dolor, inquietud, una visión borrosa que se debe a una toxicidad directa de las células al ácido fórmico. Muchas veces esta alteración tóxica del ácido fórmico en los ojos es irreversible. Puede causar acidosis metabólica extrema y depresión respiratoria, ¿no?, que puede llegar hasta el coma o la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar este proceso catabólico? Pues bueno, es que administremos una sustancia que utilice las mismas vías metabólicas para que no se formen estos compuestos nocivos, y entonces pues administramos etanol. Y el etanol utiliza la deshidrogenasa de alcohol y también la aldehído deshidrogenasa, y entonces por competencia enzimática pues hacemos que no se formen estos metabolitos supertóxicos, ¿no? El metanol puede llegar a nuestro organismo por la vía oral, ¿no? Pero también se puede absorber a través de la piel, ¿no? Y también hubo algunos casos de intoxicación por metanol por estos alcoholes en gel que se utilizan para sanitizar las manos ante la exposición a algunas cosas, ¿no? Entonces, aquí el antídoto es el etanol para la intoxicación por metanol. ¿Qué pasa si la intoxicación es por benzodiazepinas?
¿no? Entonces, ya dijimos aquí el receptor de GABA que permite la entrada de cloro, y entonces ya vimos estos efectos que provocan el sistema nervioso central, deprimiéndolos o inhibiendo la propagación de estos estímulos vinculados a las convulsiones. Bueno, si alguien llega con intoxicación por benzodiazepinas, pues nosotros podemos administrar un antídoto, que es otro sitio alostérico del receptor de GABA que se llama flumazenil, ¿no? Y entonces este fármaco pues impide esta acción de las benzodiazepinas sobre el receptor GABAérgico, y entonces revierte esta depresión del sistema nervioso central. Otro fármaco que también utilizamos, este se utiliza para la intoxicación por opioides, ¿no? Aquí está el receptor Mu. Recordar que los receptores Mu opioides, pues, están en muchos lugares. Unos están en el sistema nervioso central, otros están en el estómago, ¿no? En el tracto gastrointestinal, y pues, bueno, promueven diferentes cosas. Cuando alguien está intoxicado por fármacos que intervienen con receptores Mu, ya dijimos heroína o la misma morfina, pues va a tener una depresión respiratoria importante, y entonces lo que nosotros utilizamos es un antagonista de receptores Mu, ¿no? Que sea muy afín a los receptores Mu opioides, y es el caso de la naloxona. Si nosotros sospechamos que hay alguien que está intoxicado a través de estos receptores opioides, pues bueno, la administración de naloxona es lo correcto. Otro fármaco que también se utiliza es el azul de metileno. El azul de metileno lo utilizamos cuando existe alguna expresión clínica de metahemoglobinemia. Eh, las metahemoglobinemias, ustedes saben perfecto que hay algunas que son congénitas, hay otras que son adquiridas, y las que son adquiridas normalmente se vinculan al uso de fármacos. Ya vimos algunos, la cloroquina, los donadores de óxido nítrico, la metoclopramida, la rifampicina, y entonces estos fármacos pueden causar metahemoglobinemia. ¿Qué pasa con la metahemoglobina? Pues la metahemoglobina pues es más afín al oxígeno, lo secuestra, y entonces deja a los tejidos hipóxicos, ¿no? No hay suficiente oxígeno en los tejidos, y eso pues se llama hipoxia tisolar, ¿no? Entonces puede haber depresión del sistema nervioso central, inestabilidad cardiovascular y pues varias expresiones desde el punto de vista clínico. ¿Qué es lo que hace el azul de metileno? El azul de metileno se convierte en azul de leucometileno a través de esta enzima que se llama metahemoglobina reductasa, y lo que hace es convertir a la metahemoglobina otra vez en oxihemoglobina, o la hemoglobina normal, digamos. Y entonces, pues otra vez la hemoglobina únicamente transporta el oxígeno, y otra vez los tejidos vuelven a llegar a los niveles normales de oxigenación. La única consideración con el azul de metileno es que está contraindicado en una circunstancia que también produce metamoglobinemia, que se llama deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La atropina, dijimos que es un antagonista, ¿no? De los receptores de acetilcolina. Y entonces este es el fármaco de elección dentro de las estrategias que se utiliza por las intoxicaciones por insecticidas organofosforados. Entonces, los organofosforados lo que hacen es que tienen esta acción que inhibe a la enzima que degrada a la acetilcolina, las colinesterasas se llaman,
Y entonces, al tener este vínculo entre organofosforados y las colinesterasas, pues lo que va a pasar es que aumenta la acetilcolina, ¿no? Y entonces ya vimos al principio que cuál es la expresión de este aumento de acetilcolina, y lo que nosotros queremos entonces es que esta acetilcolina pues no llegue a sus receptores. Y entonces pues lo que se ocurre de forma lógica es utilizar un antagonista, ¿no? Si nosotros antagonizamos a los receptores de acetilcolina con atropina, pues entonces se reduce la toxicidad. Otra posibilidad es también utilizar paralidoxima. Lo que hace la paralidoxima es unirse a los organofosforados, ¿no? Y entonces los organofosforados, en lugar de inhibir a esta colinesterasa, a esta enzima, pues se pega a la paralidoxima y deja que esta enzima, pues, una vez más haga su chamba, catabolizando a la acetilcolina. Estas dos estrategias, tanto la atropina como la paralidoxima, pues son útiles en el tratamiento de intoxicación por insecticidas organofosforados. ¿Qué pasa si durante este tratamiento con atropina, pues se nos pasa la mano y entonces ahora tenemos una intoxicación por anticolinérgicos? Lo que podemos hacer es administrar neostigmina, que es un fármaco que promueve esta inhibición de la acetilcolinesterasa, ¿no? Y entonces, de esta forma, al inhibir a esta enzima, a la acetilcolinesterasa, pues va a haber más acetilcolina y vamos a contrarrestar el efecto de la atropina, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con esto? Pues que aumente el tono muscular, que aumente la motilidad intestinal, que disminuya la frecuencia cardíaca y de esta forma pues hacemos que esta intoxicación por atropina pues disminuya. ¿Qué pasa si hay un alguien que ha estado expuesto mucho a monóxido de carbono? Pues le damos oxígeno, ¿no? Esta me causó mucha gracia, ¿no? Está el monóxido de carbono que desplazó al oxígeno de la hemoglobina, se me hizo muy curioso, y entonces lo que tenemos que hacer entonces es desplazar al monóxido de carbono para que otra vez el oxígeno pueda ser liberado por todos lados, y bueno, eso se logra a través de la administración de oxígeno al 100%. Hay veces que esta estrategia no es suficiente, sino que también tenemos que administrar oxígeno a una presión alta, oxígeno hiperbárico, y esto se hace en pacientes con intoxicaciones severas, ¿no? Que hay mucho monóxido de carbono, cuando hay una pérdida de conciencia, cuando este amigo tiene acidosis metabólica, cuando es mayor de 50 años, cuando hay embarazo, o cuando el nivel de carboxihemoglobina es mayor del 25%, ¿no? Entonces, como sabemos, pues el humo tiene diferentes sustancias, no solamente es monóxido de carbono, sino también hay veces que puede tener cianuro, y pues cuando medimos en los pacientes la cantidad de ácido láctico, si está muy elevada, pues es muy probable que también estos humos hayan tenido cianuro, y entonces además de oxígeno tenemos que administrar vitamina B12. Otra intoxicación muy común es la que sucede con paracetamol. El paracetamol, como ustedes saben, tiene varias vías de biotransformación hacia glucurónido, hacia sulfato, pero también hay una vía que depende de los citocromos, en específico el citocromo 2E1. A través de estas vías de biotransformación, necesita glutatión para que pueda ser biotransformado a ácido mercaptúrico. Si no sucede esto, entonces provoca a la síntesis de una cosa que se llama NAPQI,
que es extremadamente tóxica para las células, causa muerte celular. Entonces, lo que hacemos para revertir la intoxicación por paracetamol es administrar un precursor de glutatión. En este caso es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es un precursor de glutatión y entonces al tener glutatión, pues no se sigue esta vía que depende de napkin. Para circunstancias específicas, si nosotros, por ejemplo, en el centro del país, en la Ciudad de México, en Querétaro, en el Estado de México, en lugares donde tenemos como cosas abandonadas de madera y demás, pues es muy probable que existan estas especies de araña, ¿no? La Latrodectus mactans, alias la viuda negra. La viuda negra, pues se ha desarrollado un fármaco que es útil para revertir los efectos de la mordedura de esta araña y entonces se pueden utilizar este que se llama Aracmin para en estas condiciones de administración para mitigar los efectos de la picadura de araña negra, digo de la viuda negra. Y entonces muchos de los síntomas que tienen que ver con este bicho, pues tienen que ver con acetilcolina, pero el tratamiento es específicamente vinculado a esta como respuesta inmune específica. También en algunas otras áreas de nuestro país, en el norte, de Durango, Sonora, Sinaloa, hay muchos alacranes y entonces aquí el fagoterápico específico se llama alacramín. También tenemos mucha biodiversidad en el sureste y en el norte y hay muchas especies de serpientes de estas características, córtalos, ¿no? O botrops o cistrurus, o también esos que están acá, que son serpientes de coral. Pues bueno, también tenemos fagoterápicos específicos, antibipimín o coralmín, que pues como ustedes verán, se tienen que administrar en una ventana corta, ¿no? Para que sean útiles. Estas estrategias heroicas de cortar o aspirar el veneno con la boca o hacer torniquete, eso en realidad no sirve, en realidad empeora la circunstancia de los pacientes. Lo que tienen que hacer es inmovilizar al amigo, a lo mejor poner algunas cosas frías para impedir que el veneno se expanda, llegar al centro toxicológico más cercano y que se administren los fagoterápicos específicos. Es lo que se tiene que hacer. Entonces, espero que les haya servido. Y si tienen dudas, pues escriban y que estén muy bien.